En esta presentación vamos a ver una introducción al manejo de arreglos unidimensionales en Free Pascal. Los arreglos unidimensionales también se denominan arrays unidimensionales o vectores. Un arreglo es una colección homogénea de datos que pertenecen al mismo tipo. Los arreglos unidimensionales en particular se denominan vectores. Las características de un arreglo son: el nombre del vector hace referencia a la colección completa y no a un elemento en particular. La cantidad de elementos se establece en el momento de declarar el vector, definiendo sus índices inferior y superior. Todos los elementos del vector pertenecen al mismo tipo de datos. Los elementos individuales se referencian por medio del nombre del vector seguido del índice del elemento particular encerrado entre corchetes. Acá observamos un ejemplo muy sencillo de un vector o de un array unidimensional de enteros. Lo que vamos a notar acá es que vec es el nombre de la variable que contiene la colección completa de nuestros números. Para acceder a una posición en particular debemos indicarla a través de un subíndice y por medio de ese subíndice vamos a acceder al valor de un elemento en particular. Acá podemos observar que vec en la posición 1 es igual a 26, ya que el casillero con el valor 26 está indicado por el subíndice 1. De la misma manera podemos observar que vec de 6 es igual a 20, ya que el subíndice 6 apunta al elemento particular que tiene como valor el número 20. Si tuviéramos una variable de tipo entero llamada i que almacene el valor 4, entonces es fácil ver que vec de i es igual a 41, ya que ese es el valor que está siendo apuntado por el subíndice que hemos colocado entre corchetes, en este caso representado por el valor de una variable. Lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo introductorio del manejo de vectores en Free Pascal. Lo que tenemos acá es un prototipo del comienzo de los programas que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es colocar la declaración de una variable a la que vamos a llamar vec y vamos a definir como de tipo array, seguido de un par de corchetes entre los cuales vamos a indicar el índice inferior, que en este caso va a ser 1, luego vamos a colocar punto, nuevamente un punto y vamos a indicar el índice superior. Después vamos a colocar la palabra of y a continuación el tipo de dato que queremos para nuestra colección o para nuestro array. En este caso vamos a declarar un array o un vector de enteros, en este caso en particular de 5 enteros. También vamos a necesitar definir una variable i de tipo integer que nos va a servir de auxiliar para recorrer cada una de las posiciones de nuestro vector, tanto para la carga de datos como para poder visualizarlo posteriormente. Vamos a ejecutar aquí una instrucción writeLine para poner la leyenda que diga ingreso de valores al vector. Para poder llenar todas las posiciones del vector, lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for. Este ciclo for va a utilizar la variable auxiliar i y va a variar desde i igual a 1 hasta el número 5, es decir, cada una de las 5 posiciones que ocupan nuestros enteros dentro de la colección. Lo que vamos a hacer en cada uno de los ciclos del for es simplemente escribir un mensaje al usuario solicitándole que ingrese el valor y a continuación el valor de la variable i para este ciclo en particular, y luego vamos a poner acá 2 puntos y un espacio en blanco y vamos a hacer la lectura de ese elemento en particular aplicando una operación readLine sobre la posición i dentro del vector.
Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es recorrer o mostrar todos los elementos que fueron ingresados por medio de otro ciclo for. En este caso vamos a definir un for que también va a variar de 1 a 5 utilizando la misma variable auxiliar i. Y lo que vamos a hacer dentro de este for en particular es mostrar con una instrucción writeLine cada uno de los valores que hemos ingresado anteriormente. Acá vamos a poner el nombre del vector como una cadena de caracteres, vamos a poner un corchete abierto, después vamos a colocar una coma, el valor actual de la variable auxiliar i, y a continuación vamos a escribir una nueva cadena donde vamos a cerrar el corchete, vamos a poner un espacio, un signo igual y un nuevo espacio, y a continuación de esta cadena vamos a mostrar efectivamente el valor de la colección o el array bec para la posición particular i. Esto se va a repetir en cada uno de los ciclos. Acá simplemente por claridad vamos a ejecutar una instrucción writeLine y a continuación otra instrucción writeLine para mostrarle al usuario el mensaje, por ejemplo, que diga contenido del vector. Ahora vamos a hacer un repaso del código completo para poder apreciarlo en su totalidad. Un primer ciclo for que nos sirve para ingresar los valores dentro del vector y un segundo ciclo for que nos va a permitir visualizar los valores que hemos ingresado. Lo que vamos a hacer a continuación es salvar nuestro programa pulsando F2. Vamos a darle un nombre al archivo que va a almacenar nuestro código fuente. En este caso le vamos a poner vector01.paz y vamos a proceder a compilar nuestro código con la secuencia Alt F9. En este caso se nos devuelve una ventana de compilación exitosa. Vamos a pulsar una tecla y vamos a ejecutar nuestro programa con la secuencia Control F9. Entonces se nos pide ingresar el valor 1, es decir, el valor que corresponde a la primera posición en el vector, luego el valor para la segunda posición y así hasta que ingresemos los 5 valores que corresponden a las 5 posiciones que hemos reservado en nuestra variable de tipo vector. Una vez que hemos ingresado el último valor, lo que vamos a hacer es entrar al segundo ciclo for que despliega la cadena de caracteres bec y el corchete abierto, el valor actual de la variable i para ese ciclo, esta cadena de caracteres que cierra el corchete y nos muestra el símbolo igual, y a continuación el valor que tiene efectivamente la variable bec en esa posición en particular, es decir, en la primera posición, en la segunda y así hasta llegar al final del vector. Entonces, vamos a hacer un breve repaso y vamos a decir que los arreglos unidimensionales o vectores en FreePascal se definen como de tipo array, que entre corchetes se colocan el índice inferior y superior, lo que también nos da la cantidad de lugares que vamos a poder utilizar. A continuación la palabra of y el tipo de dato que queremos almacenar en cada una de las celdas de nuestro vector. En general se utiliza una variable entera auxiliar para recorrer cada una de las posiciones del vector, tanto para la carga del mismo como para poder posteriormente visualizar los valores que hemos ingresado. Este ejemplo fue simplemente una rápida y sencilla introducción al uso de los vectores en FreePascal. En ejemplos posteriores vamos a ver toda la potencia de esta estructura de datos, que es una de las más importantes dentro de la programación. Como siempre, esperamos que el ejemplo les haya sido de utilidad. Los invitamos a poner en práctica lo que se ven en los distintos tutoriales y será entonces hasta la próxima.